en este momento con nuestro próximo invitado, el doctor Ariel Ortiz Noble, es muy importante dentro del ministerio y esta sección se llama Cuídate del agotamiento. Y no hay duda alguna que todas las secciones son poderosas, pero esta sección es vital en el ministerio, porque el agotamiento está, como decía Mami, detrás de la oreja. Ahí está el agotamiento detrás de la oreja. Y si no sabemos manejar nuestros ministerios adecuadamente, nos vamos a agotar. Y el burnout está detrás de la oreja en la vida de los pastores y las pastoras. Y para que nos ayude a trabajar con todo esto y entender todas estas experiencias, el doctor Ariel Ortiz está con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Muy bien, gracias al Señor Jesús. ¿Y tú? ¿Estás bien? A la gloria de Dios, estoy bien, me siento bien, con sueño, con anhelos, tengo deseos, tengo 20 cosas, me gustaría hacer tantas cosas para la gloria de Dios. Pues gloria a Dios. Una a la vez y con sus prioridades. Exactamente, en eso estoy, una a la vez. Mira, pastor, ¿sabes qué he aprendido? En estos días, digo, hace tiempo vengo ya, pero le he tomado bien en serio en este tiempo a decir que no. Muy bien. Y yo no estoy dado a decir que no, yo no soy dado a decir que no. Mami me enseñó a no decir que no. Y con, ¿verdad? Con el deseo en su corazón me enseñó algo bien importante, sino a poner mis manos en función. Mira, no digas que no, si Dios te está usando, pero con los años he aprendido a decir que no. Precisamente lo hemos tocado aquí. Una de las causas para el agotamiento es decirle sí a todo, porque nos cargamos, nos llenamos la agenda demasiado. Y una de las cosas para prevenir el burnout precisamente es saber decir no cuando entendemos que no somos capaces o no tenemos el tiempo o los recursos para hacer lo que se nos pide hacer. Así que eso habla mucho del pastor, de su honestidad y transparencia y de su madurez realmente. De manera que uno va aprendiendo, Jesús, yo también he aprendido a decir que no. Así que agradecemos al Señor por su paciencia con nosotros y por los procesos por los que Él nos permite pasar, de manera que vayamos aprendiendo y luego compartiendo con aquellos que siguen nuestras pisadas y que seguirán adelante con la obra del Señor en el liderazgo. No quiero comenzar sin saludar al auditorio, los que nos están viendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Deseamos muchas bendiciones de parte del Señor para ustedes y que el Señor les haga aptos para recibir estos consejos y luego aplicarlos a su vida. Así sea. Muy bien, estamos hablando en estos últimos días sobre las causas específicas del agotamiento y hoy vamos a hablar de un tema, entre otros, que por lo general no se toca con este asunto del ministerio y tiene que ver con la inseguridad de empleo y con la presión financiera. Así mismo es. Una de las cosas que está ocurriendo, de acuerdo a uno de los autores, McBurney, en Estados Unidos particularmente, pero yo creo que eso también está ocurriendo acá, es el fenómeno reciente en el ministerio pastoral de las renuncias forzadas. Es decir, iglesias que están despidiendo a sus pastores. Y esta tendencia, dice McBurney, ha contribuido significativamente a la ansiedad que traen los pastores. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Bueno, se ha introducido una modalidad en las iglesias y yo personalmente fui miembro de una iglesia en donde se introdujo esta modalidad y es la modalidad de los contratos pastorales por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y la práctica de las evaluaciones pastorales. Quiere decir que un pastor llega a esta iglesia y la junta le dice, muy bien, este es su contrato, ¿verdad? Una vez acceden a que ese sea la persona que va a ser el pastor, le dice, muy bien, aquí hay un contrato, este es un contrato por 1 año, al cabo de ese año lo vamos a evaluar, estos son los criterios de evaluación, y si el pastor está de acuerdo, pues firma el contrato, ¿verdad? Es decir, que estamos introduciendo elementos muy seculares en el aspecto de la relación pastor-iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no todo es miel sobre hojuelas en las iglesias
Y por lo general vamos a encontrar personas que son muy críticos al trabajo pastoral. Y están muy pendientes a lo que hace o dice el pastor, a lo que hace o dice la esposa del pastor, al comportamiento de los hijos del pastor. Sí, porque los hijos del pastor tienen que ser perfectos. No pueden ser muchachos normales, ¿verdad? Así es. Y yo, durante el ministerio pastoral, tenía 2 muchachos varoncitos y eran normales. Y de vez en cuando escuché la famosa frase, y eso, que son los hijos del pastor. De todos modos, y eso hace mucho daño también a los muchachos particularmente, de todos modos, la gente está pendiente, está mirando. Entonces hay unos criterios de evaluación, que si el tiempo de la oficina, que si cómo predica, que si da los estudios bíblicos, que si visita tantas veces en semana, y todas esas cosas las tienen en el tintero y están mirando. Entonces eso se presta para usar esa herramienta, como en los trabajos seculares, para luego sentar al pastor en un banquito y decirle, mire, pastor, lamentamos informarle que su comportamiento o su, perdón, sus ejecutorias como pastor no han sido las esperadas y le vamos a dar 3 meses para que busque trabajo, para que salga al mercado laboral, porque entendemos que no ha satisfecho nuestros requisitos. Eso está pasando, Jesús. Y eso impone una carga tremenda emocional en el pastor, porque el pastor no solamente tiene que entonces enfocarse en el trabajo ministerial, sino también tiene que enfocarse en cuál es la percepción que tienen los otros de él. Si está satisfaciendo las demandas de esa junta o de esa congregación particular, y en unos casos, que son muchos, hay unos caciques en las iglesias, unos líderes que son los alcaldes de la iglesia. Los que mandan, son los que quieren mandar. Los que quieren mandar, ¿verdad? Como aquel de la iglesia que Juan le dijo, no te apures, yo te voy a coger cuando llegue allá. No me acuerdo el nombre de la obra, ¿verdad? El apóstol Juan, que dice que aquel, no sé si era Diótrefes o Alejandro el Calderero, no me acuerdo, que quería mandar y no quería ni que Juan el apóstol fuera a la iglesia. Pues esos líderes existen. De hecho, yo tengo un escrito que eventualmente lo quiero compartir en este segmento, que tiene que ver con las iglesias maltratantes y lo que se llama en inglés clergy killers, ¿verdad? Si uno lo traduce literalmente, no se oye muy bien, pero yo lo traduzco como los que eliminan a los pastores, los eliminadores de pastores, los clergy killers. Y eso lo vamos a compartir eventualmente en esta sesión. Pero esa situación de los contratos y las evaluaciones anuales y estar pendiente a que cuando venga el día de la evaluación me encuentren que lo estoy haciendo bien, que me puedan renovar el contrato, etcétera, etcétera, es una situación de tensión innecesaria, artificial, que puede provocar agotamiento emocional, burnout en el pastor. Y esto es un elemento que las iglesias tienen que considerar. Nuestras iglesias muchas veces son responsables de gran parte de los agotamientos que ocurren en los pastores y en las pastoras. Mira, pastor, pastor, perdone que le interrumpa, esto que usted está presentando es bien importante. Porque en esa contratación del pastor, de alguna manera se ha secularizado tanto. Sí. Y las exigencias básicamente miran la iglesia como si fuera una empresa secular. Es correcto. Donde de alguna manera los resultados son resultados que tienden a ser inmediatos. Hay empresas donde el resultado es inmediato. Hay un procedimiento, hay una manera de hacerlo y esto debe provocar esto de manera inmediata. Correcto. Y la iglesia no es así. No. En la iglesia hay proyectos y hay cosas que nosotros vamos a hacer, que planificamos hacer,
que no funcionan en un año ni en 2 años, a veces vienen funcionando con los años. Es correcto. Entonces, que esa presión que le ponen al pastor en esa contratación, sin lugar a dudas, desmoraliza a ese mismo pastor, porque mientras el tiempo va pasando y los resultados no se están dando de acuerdo a la hoja de evaluación, automáticamente esa presión que está sintiendo le hace ver al pastor que sus días están contados. Porque no está dando el mismo, uno mismo sabe que no está pudiendo lograr esos resultados y ya de manera automática ya uno se va descualificando uno mismo porque yo no sabe que mi contrato tiene finalización. Eso es correcto. Así que yo creo que es bien importante, ¿verdad? Y esto es un mensaje, es para el pastor, pero también para los líderes de las iglesias que nos puedan estar escuchando, de que seamos más ecuánimes, que entendamos qué es la iglesia, que entendamos que la iglesia no es una institución humana, es una institución divina. Dios la creó y tiene una función y ha puesto ahí personas para dirigirla, que tienen una vocación, un llamado, y no podemos poner remiendos de paño nuevo en vestido viejo, no podemos hacer mezclas de lo profano y lo santo. Tenemos que usar los recursos ¿verdad? que están a nuestra disposición, pero tenemos que hacerlo con inteligencia, con sabiduría, metiendo a Dios en el asunto, considerando de qué estamos, con qué estamos trabajando, que es la iglesia y la obra de Dios y los hombres y mujeres que Dios han puesto ahí, que son ministros del Señor, son obreros de Dios que tienen dignidad, que tienen un valor muy grande. Y relacionado con esto, Jesús, tenemos entonces que viene la presión financiera, ¿ok? O sea, una persona que tiene, normalmente los pastores tenemos familia, o las pastoras, tenemos esposo, tenemos hijos, y acaso no tenemos que hacer la compra mensual, y acaso no tenemos una casa con una hipoteca que tenemos que pagar, el carro que hay que pagar, acaso no tenemos un carro, ¿verdad? Que tiene un pago mensual. ¿Acaso algunos de nosotros no tenemos a nuestros hijos en colegios privados que tenemos que pagar? ¿Acaso nos regalan la luz? ¿Acaso nos regalan el agua? ¿Acaso no tenemos un celular que pagar, un internet que pagar? Hermano, son muchos gastos que son normales. No estamos hablando de gastos frívolos, gastos alegres. Correcto. Estamos hablando de las cosas normales. Aquí no hemos hablado de chinchorreo aquí, hemos hablado de las cosas normales. No hablamos de chinchorreo, pero si a eso tú le sumas ya las recomendaciones que hemos estado dando de que la familia pastoral tiene que irse de vacaciones todos los años, que el matrimonio pastoral tiene que celebrar sus aniversarios, de que hay que de vez en cuando salir la familia completa a socializar, etcétera, etcétera. Mire, eso demanda unos ingresos. Y si yo estoy acercándome a la evaluación de ese contrato y la expectativa es que a lo mejor no me lo renueven, esa presión se va a depositar sobre nuestros hombros. Definitivo. O sea, pero entonces si a eso tú le sumas, Jesús, que normalmente los pastores están bajo salario. Las iglesias no son muy generosas, y esto hay que decirlo, ¿verdad? Transparentemente. Aunque duela, pero sin que nos quede nada por dentro. Duele, pero es verdad. Hay iglesias excepcionales que son iglesias grandes, que tienen un paquete de beneficios para el pastor, etcétera, pero esa no es esa no es la realidad. La norma. La norma es que nuestras iglesias son iglesias pequeñas a medianas, y entonces no son iglesias muy sólidas financieramente. Y entonces los pastores, en su ánimo de servir y de trabajar y de agradar al Señor, aceptan a veces unas condiciones de trabajo por debajo de lo que debería ser. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos reciben un salario que muchas veces no les da para manejar el día a día y la cotidianidad de sus necesidades familiares. Pastor, antes de que siga, me están preguntando la pastora Elisa Cruz desde México.
Me está preguntando qué es chinchorreo. Para beneficio para beneficio de la Procede. pastora. Sí, para beneficio de la pastora en México y a los que nos están viendo, ya sea en Panamá, en Chile, en Argentina, que estaban conectados con nosotros, y la gente que se conecta. Chinchorreo, nosotros le decimos a cuando una vez a la semana salimos en familia a diferentes lugares en el país, a diferentes lugares donde hacemos una parada en este lugar, estamos un ratito allí, nos comemos algo, después salimos de ahí, nos vamos a otro lugar y nos paramos en otro sitio, nos comemos algo y pasamos todo un día de diferentes lugares comiendo y compartiendo. Eso le llamamos chinchorreo. Ese es el chinchorreo. Sí, y añado que esos lugares donde uno se para le dicen chinchorros. Chinchorros. Esos son los chinchorros. Un chinchorro es un lugar de comida rápida, por lo general criolla, que se coloca al lado de la carretera normalmente, y entonces uno baja del carro, se estaciona el carro ahí frente, cerca. Por lo general hasta uno ordena de pie y come de pie y se toma el refresco y sigue caminando. Así que eso es un chinchorro y por eso la frase o la palabra chinchorreo. ¿Ok? Así que los invitamos a que vengan a Puerto Rico para que vayan con nosotros a chinchorrear. Mira, pastor, y permítame añadir algo para que usted pueda continuar. Lamentablemente tengo que decir, después de tanto en mi experiencia como también la experiencia que conozco de tantos amigos, amigas, gente maravillosa, pastores que trabajan con el corazón, y gente que sus iglesias tienen los recursos para poderles pagar bien, no lo hacen. O sea, no lo hacen. Tienen la economía, porque no podemos tan solo dejarlo ¿verdad? Yo puedo entender que hay iglesias que son modestas y sus entradas son bien mínimas, y eso lo podemos entender. Pero la realidad es que no todas son así. Claro. Hay iglesias, y muchas de nuestras iglesias tienen el poder y el capital para poder asistir de manera adecuada al pastor, pero de alguna manera en el chip de la gente está que el pastor debe ser esa persona quizás como que vive en una humildad y viva tú sabes, siempre tiene que estar en esa dependencia, y me parece que no es correcto. Y eso le provoca al pastor una presión brava, porque si uno no puede pagar las cosas, ¿cómo uno puede predicar un buen sermón cuando sabe que te están llamando de la financiera para quitarte la casa? Claro. Si la iglesia tiene que quitarle al pastor cualquier presión indebida que interfiera o afecte su ministerio, porque eventualmente, y en el caso ulterior, el ministro está ministrándole a la iglesia. Así que la iglesia misma, hay veces con actitudes quizás un poco limitantes, su actitud revierte en su contra. Porque si tú tienes un pastor que tiene presiones y tensiones financieras, no va a poder servirte adecuadamente, ¿no? Correcto. Así que eso es muy importante. Ahora, la Biblia es clara, particularmente en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dijo, no pongas bozal al buey que trilla. Y él mismo interpreta esa frase. Eso lo que quiere decir es que el obrero tiene que comer de su trabajo. También dice que el obrero es digno de su salario. Y dice también que a los ancianos hay que considerarlos dignos de doble honor. Y los comentaristas, todos los comentaristas, cuando van a ese verso, lo que dicen es que el anciano tiene que ser remunerado generosamente, doblemente por el trabajo que hace. Así es una doble compensación. Eso es correcto, eso tiene que ser así. Así es. Porque de lo contrario va a tener unas preocupaciones que van a afectarlo y eventualmente afecta a la iglesia. Correcto. ¿Okay? Así que esa presión financiera tenemos que bregar con eso. Ahora, yo voy a dar mis recomendaciones aquí. Y estas son las recomendaciones de Ariel Ortiz. ¿Ok? Las demandas de cuidar una familia de forma saludable aplican al pastor. Cuando una iglesia no puede dar un salario decente al pastor, surgen tensiones de carácter financiero que aportan al agotamiento, al burnout.
Mi recomendación en estos casos es que el pastor ventile la situación con la junta de la iglesia. Es decir, mire, está pasando esto y el pastor sabe si la iglesia tiene recursos porque en la junta de gobierno está el tesorero y se reúnen todos los meses a discutir la situación fiscal de la iglesia. Exactamente. De manera que el pastor sabe y él puede hacerle un acercamiento a la junta de la iglesia y una propuesta. Miren, yo necesito que ustedes consideren la posibilidad de aumentarme el salario a tanto. Claro, por lo menos en la cultura nuestra, puertorriqueña, y yo creo que en la generalidad, la iglesia latinoamericana, esto se nos hace difícil por lo que tú dijiste, porque tenemos un patrón, un prototipo del pastor pobre, del pastor humilde, del pastor profeta que se viste con pelo de camello, de la mujer ¿verdad? Que viste un poquito añosa, etcétera, etcétera. Y entonces a veces ni nos atrevemos, pero eso no es la visión y lo que enseña la Escritura. ¿Ves? Tenemos que tener a nuestra familia en una buena estatus, ¿verdad? De salud. Tenemos que proyectarnos como una familia saludable en todo sentido. De manera que ese estigma de que el pastor tiene que ser el más humilde y tiene que ser el más pobre y toda la pobreza no es una virtud. La pobreza es, yo no diría una maldición, pero la pobreza es contraria a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios siempre se preocupó por el pobre y por el menesteroso y por el desamparado, ¿no? De hecho, la pobreza es una consecuencia del pecado. Del pecado, muy bien. De manera que Dios nos llamó a ser pastores, no a ser pobres. Ahora, usted ventile la situación con la junta de la iglesia. En los casos en que la iglesia no pueda aumentar la compensación pastoral, el pastor, esta es mi opinión, debe ir al mercado laboral. Debe ir al mercado laboral. Si decide mantenerse en su iglesia y convertirse en un obrero biocupacional, es decir, la iglesia me dice, mira, no podemos. Pero entonces la segunda acercamiento a la junta de deseo, ok, pues yo necesito irme a buscar un trabajo. Un trabajo, por ejemplo, yo soy ingeniero. Mis años de ministerio, que fueron en la primera iglesia 18 años de ministerio, fueron biocupacionales, porque la iglesita que yo tenía era una iglesita que no podía darme un sueldo, pues el Señor usó mi profesión para sostenerme a mí y a mi familia durante ese tiempo. No hay ningún problema en ser pastores biocupacionales y eso es una situación que está aumentando día a día. Correcto. Pero la iglesia tiene que tener la madurez para entenderlo y darle la oportunidad al pastor. Ahora, si no, la junta dice, no, lo necesitamos a tiempo completo, etcétera, etcétera, no puede ser, pues entonces la otra opción es buscar una iglesia que le pueda pagar un salario suficiente para librarse de las presiones económicas. Y quiero añadir que la fe no riñe con la responsabilidad. Correcto. La fe no riñe con la responsabilidad, porque yo me crié en aquello de que yo vivo por fe. Y el asunto aquel de vivir por fe era soltarlo todo y sin ningún tipo de planificación, de forma irresponsable, entrar en el ministerio y que Dios proveera. Pero ese concepto de vivir por fe le causó mucho daño a muchas familias pastorales. Y hoy tenemos hijos rebeldes en el mundo porque muchos hombres y mujeres decidieron irse a vivir por fe y los descuidaron. Y no le dieron la calidad de vida y el estilo de vida que merecían. Así que eso es fundamental. Y cuando nosotros no sabemos manejar eso, cuando nosotros no atendemos esas dos áreas, el empleo y la presión financiera, eso nos va a sobrecargar y nos va a conducir al agotamiento emocional y espiritual. Pastor, una de las cosas que ciertamente yo quiero añadir a lo que usted está presentando, que me parece que es una alocución extraordinaria en esta mañana, como siempre, ustedes nos tienen acostumbrados. Pastor y pastora que nos están escuchando hoy, no tenga miedo de hablar con su junta. Claro. No tenga miedo.
O sea, no tenga miedo porque es un trabajador como cualquier otro. Mire lo que voy a decir con hilando fino y con respeto. O sea, la iglesia no puede pensar que el pastor y el prototipo es el pastor de humildad que lo someten a un salario de pobreza, cuando posiblemente los mismos que están en la junta o parte de la iglesia es gente que posiblemente en sus trabajos seculares han ido a pedir aumento. Claro. Y han recibido sus aumentos y tienen unos buenos salarios en sus empleos porque han hecho esas gestiones. No pueden pedirle al pastor que no lo haga. Claro. No pueden decirle al pastor que no puede llegar a poder también defender lo que por derecho propio puede realizar. Entonces, claro. Me parece que es importante y yo digo esto con intensidad porque, pastor, lo que yo he podido ver es que el ministerio pastoral de alguna manera se ha llevado y lo han descendido tanto. Se le ha perdido el nivel de juego que tiene un pastor, tú sabes, y lo hemos descendido tanto y se ha permitido, y hemos permitido a nosotros mismos que eso pase así, pastor. O sea, y hemos permitido nosotros que de alguna manera esto llegue a los niveles, y por eso yo, aunque sea una voz en el desierto, he estado en diferentes foros trabajando y diciendo que tenemos que levantar el nivel de juego del ministerio pastoral y que la gente pueda ver que un pastor y una pastora es tan profesional y tan trabajador como cualquier otro. Más que cualquier otro, Jesús, más que cualquier otro. Ok, la compro en esa, más que cualquier otro, porque hemos sido llamados por el Señor. Claro. La compro. Fue un problema de comunicación. Pero te entiendo, te entendemos. Pero ciertamente la línea, o sea, yo no puedo bajarme de ese estatus. Y a veces los mismos pastores hemos provocado y hemos descendido, ¿no? Y hemos permitido que eso ocurra. Es correcto. Lo hemos permitido. Y yo no estoy en la disposición. Y yo no estoy en la posición de permitir que se siga degradando la experiencia del ministerio pastoral, porque nosotros somos gente llamada por Dios, somos gente trabajadora, somos gente luchadora, gente que dedicamos la vida por el reino del Señor y lo hacemos con gozo y con alegría. Y la iglesia tiene que responder ante eso y tiene que responder adecuadamente y tiene que cuidarnos adecuadamente y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo aprendí con los años a defenderlo y aprendí y yo iba a la junta y yo le pedía y yo les decía y no tenía ningún problema. Al principio me daba temor, al principio estaba escamado, pero perdí el miedo. Yo no voy a, yo soy un trabajador y Dios me llamó para este santo ministerio y yo voy a pedir lo que tenga que pedir. Amén. Y Jesús, es importante que la iglesia entienda que ellos, ¿verdad?, de su libre y espontánea voluntad deberían hacerle el acercamiento de añadir el beneficio a los pastores. No tendrían que esperar a que el pastor vaya, pero como no ocurre por lo general, pues uno tiene que hacer el approach. No hay duda que tiene que hacerlo. Definitivo. ¿Sabes? Así que esto es importante, iglesia y pastores, porque esto nos va a ayudar muchísimo a la salud integral del pastor. Pero antes de irnos, Jesús, vas a tener que explicar qué es escamado. Bueno, para los hermanos. Es que tengo que aprender a entender que esto se escucha en diferentes lugares. Perdónenme a los hermanos que nos escuchan en diferentes sitios. Escamado es asustado. Exacto. Asustado. En la traducción más sencilla es asustado, que entonces uno está escamado, asustado. Así que para los que nos están escuchando en diferentes lugares, gracias pastor por ayudarme a traducir. Sí, tengo que aprender a traducir lenguaje. Claro, ¿sí? claro. Cierto. Bueno, Jesús, yo creo que esa información, yo creo que la debemos dejar ahí. ¿No te parece? Me parece muy bien. Ya estamos a unos minutos para recibir a nuestro próximo invitado, pero sin lugar a dudas, pastor, una tremenda conversación. La gente compartiendo, hablando sobre estos temas, hablándonos sobre, ¿verdad? Y afirmando lo que ciertamente ha sido esta temática de la mañana de hoy. Yo le agradezco a usted que ciertamente pueda llegar hasta acá y traernos estas herramientas y estos temas tan importantes. Oye, que son temas álgidos, no son temas fáciles, son temas densos, pero tenemos que hablarlos, hermanos míos.
Tenemos que hablarlo y por eso es que Tertuhablemos es Tertuhablemos, porque hablamos temas que ciertamente quizás en algunos otros foros no se puedan hablar, pero aquí nosotros los vamos a hablar como voz profética. Y perdóneme Claro que que lo sí. ponga de esa manera, voz profética, y suba esto a un nivel espiritual. Pero No, estas pero conversaciones son que lo es. espirituales. Por Es eso, que lo estas es. conversaciones son espirituales. Y Sí, tenemos que hablarlo y claro, tenemos que tener estos diálogos serios, honestos, claro. francos, y poner los puntos sobre las IE. Sí, Me y parece queremos que es decir, y queremos decir, Jesús, que lo hacemos con mucho respeto, definitivo. pero con mucha responsabilidad. Yo creo que esto responsablemente hay que hacerlo. En algún momento tiene que salir. Y gloria a Dios por la plataforma de Tertuhablemos, de verdad. Porque no, normalmente estos temas no se tocan públicamente. Pero hay que hacerlo, pues porque tiene que ver con la obra de Dios, tiene que ver con la salud de la iglesia, con la salud de la familia pastoral. Así Y es. esto es fundamental para lograr que el ministerio llegue al lugar que tiene que llegar. Totalmente de acuerdo, pastor. Y ya listos para finalizar, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, el doctor Ariel Ortiz Noble, que ciertamente es listo para servirle a toda nuestra gente? No tan Amén. solo sirve aquí en Tertuhablemos, ¿verdad? Y bendice la voz de Tertuhablemos con en esta programación, con esta sección tan poderosa, sino que también es profesor del Seminario Teológico de Puerto Rico, ha sido mi profesor en varias instancias, es un amigo, es un mentor, es un hermano querido, y está listo, así como me ha servido a mí, también poder servir a toda nuestra gente. Pastor, ¿cómo la gente puede conectarse con usted? Amén, gracias Jesús. Sí, mira, mi correo electrónico es aortiz51 @aol.com. Ahí puede escribirme su duda, pregunta, si quiere hacer alguna invitación, estamos a la orden para pasar por su iglesia y compartir el evangelio, etcétera. También me puede enviar un texto al 787-202-5545. Estaremos ahí a la orden para cualquier pregunta, duda, comentario o a dialogar sobre alguna invitación que me quieran hacer. Y con mucho gusto lo atenderemos. Pastor, gracias nuevamente por bendecirnos. Que tenga un excelente día. Igualmente, Jesús. Un abrazo. La paz del Señor, oiga.